romano y fue reducido a la nada. Ya nadie habla de Roma. Es decir, y muchos han identificado y han dicho desde su sistema ególatra, el cristianismo va a desaparecer. Oh, pero espérame un momento, dame un segundo. ¿Por qué tú no dices que va a desaparecer el hinduismo? ¿Por qué tú no dices que va a desaparecer el Islam? ¿Por qué tú no dices que va a desaparecer el judaísmo? No, va a desaparecer el cristianismo. Sí, pero ¿por qué razón? Es decir, ¿por qué John Lennon dijo en el año 70 y tanto, dijo en el 90, nadie se acordará de Cristo ni de la cruz y yo seré más famoso que Cristo? Yo sé que muchos de ustedes ni siquiera saben quién fue John Lennon. Usted ni idea tiene de quién fue John Lennon, ¿verdad? Pero sí, ustedes saben quién es Cristo y han oído de Cristo y se habla de Cristo. Y él dijo que en los 90 ya nadie iba a hablar de Cristo, que ya nadie se iba a acordar de la cruz, que ya nadie se iba a acordar de eso, del que nadie se acuerde de John Lennon. Nadie se acuerda, ¿verdad? Pero ¿qué dijo este señor en el 1800 por allá? Este filósofo, o más bien, mira lo que dice Frank. Yo sé quién fue John Lennon, dice Frank. Entonces, hay gente que ni siquiera tienen idea de quién fue. Y entonces, pero tú le hablas de Cristo, saben de Cristo. Tú tienes otro por allá que el filósofo francés, se me olvida su nombre ahora, que dijo, óigame, yo en 100 años seré más famoso que Cristo. Y cuando murió, se tomó su casa, la compró la Sociedad Bíblica Unida de Ginebra y hizo la primera, pusieron en Ginebra la primera impresión de Biblia a magnitud y a escala nacional. La primera se puso en Ginebra, en la casa de este filósofo, me parece que fue Voltaire, sí, el filósofo francés Voltaire, que muchos de ustedes ni siquiera tienen idea de quién fue él. Y él dijo que 100 años después él iba a ser más famoso que Cristo. Se murió Voltaire, se compró su casa, se puso una impresora de Biblia y hoy en día la mayoría de gente no sabe quién es Voltaire. Sin embargo, usted va a África y pregunta por Cristo, la gente sabe quién es Cristo. Usted va a Brasil y pregunta por Yeshua, todo el mundo sabe quién es Yeshua en Brasil. Usted va al oriente, usted va al occidente, usted va a cualquier parte del mundo y pregunta por Yeshua, todo el mundo sabe. Ahora, usted quiere ver, salga a Huiza y pregunta quién fue Voltaire. Yo voy que de 100 gente en Huiza, 98 no sabe quién fue Voltaire. No saben quién fue Voltaire. Y todo el mundo en Huiza, el bebedor, el triciculero, el de a pie, todo el mundo sabe quién es Cristo. O por lo menos lo han escuchado. Ya tú sabes, ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante el tiempo? Que la gente millonaria, empresarios, dueños de grandes fortunas han desaparecido y nadie se acuerda de ello. Sin embargo, Yeshua, el hijo del carpintero, el hijo de una virgen, sigue siendo y dando de qué hablar durante la historia. Esto está importantísimo e interesante. Señores, vamos a darle una mirada rápida al cristianismo. ¿Qué le parece? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda con esta parte de una mirada rápida con el cristianismo? Esa parte que tenemos en pantalla. Lectura, por favor. Voluntario. Yo. Clarisa Pichardo. Vamos, Clarisa. Dele con la parte que está en la pantalla. Dígame si la ve ahí. Sí. Un momentito, estoy arreglándola bien para... Ok. Una mirada rápida del cristianismo. El cristianismo es una religión basada en la vida y en la enseñanza de Jesucristo. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús en Jerusalén, el mensaje de Jesús fue llevado por todo el mundo.
conocido por los discípulos de Jesús, también llamado apóstoles. Debido a que los primeros conversos a este nuevo sistema de creencia fueron judíos, el cristianismo fue visto primero como una secta del judaísmo. Gradualmente los nuevos creyentes, incluidos y animados por el apóstol Pablo, vinieron a su fe como distintas del judaísmo. Los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, Siria, actualmente Turquía. Los romanos destruyeron a Jerusalén antes de Cristo, 70 antes de Cristo. 70 dispersación, efectivamente, judío y cristiano por igual. A lo largo de los siglos, el cristianismo se ha desarrollado a lo largo de 3 líneas principales: la ortodoxa oriental, el catolicismo romano y el protestantismo. Protestantismo. Hasta ahí ya, ¿verdad? Ok, muy bien, sí. Vamos a darlo ahí. Entonces, señores, esa es una mirada rápida y breve al cristianismo, que lo que hace es que refresca algunas informaciones que ya ustedes la saben. Número 1, el cristianismo es una religión basada en la vida y enseñanza de Jesucristo. Número 2, después de la muerte y resurrección y ascensión en el año 30 después de Cristo, el mensaje de Jesús fue llevado por todo el mundo, conocido por los discípulos de Jesús, también llamados apóstoles. Número 3, punto número 3, debido a que los primeros conversos a este nuevo sistema de creencia fueron judíos, el cristianismo fue visto, de hecho, se le llamó judeocristiano. Atención con esa información. Punto número 3. Gradualmente los nuevos creyentes, instruidos y animados por el apóstol Pablo, vieron su fe como distinta al judaísmo. Punto número 4. Los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía de Siria, lo que actualmente es Turquía hoy en día. Número 6. Los romanos destruyeron a Jerusalén en el 70, lo que causó una dispersión, ¿verdad? Efectivamente, de los judíos y los cristianos por igual. O sea, se destruyó el templo, comenzó la persecución a gran escala, encarcelamiento, asesinato, y entonces tanto el judío como el cristiano se vio perseguido en dicha época. Número 7, a lo largo de los siglos, el cristianismo ha desarrollado 3 líneas principales. La parte ortodoxa oriental, que yo le he dicho a ustedes que ellos no se llaman cristianos, sino mesiánicos, porque en cristiano es una palabra griega y como los ortodoxos tienen su idioma que es el hebreo, entonces en hebreo no sería cristiano, sino mesiánico, porque creen en el Mesías. Por eso ellos dicen Yeshua HaMashiach, porque creen en el Mesías. Y punto número 8, aproximadamente 1.900 millones de personas en la época en que se hizo esta investigación practican la fe cristiana en el mundo. Estamos hablando que después de esa investigación, esto ha subido casi a 3.000 millones de personas en el mundo. Entonces, eso es una vista gradual y rápida a lo que tiene que ver, con el cristianismo. Una vista rápida y gradual. Ahora bien, esta parte, puede Dios tomarnos en su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha sido revelado de Dios, qué es lo que conocemos de Dios y qué es lo que nosotros necesitamos saber, entenderlo, comprenderlo, cómo se puede digerir esto. Escuche bien, hay personas que a veces mastican la información, la dificultad de ello es digerirla.
Hay gente que hace lo posible. Ellos mastican, hacen, pero digerir, el problema está en su faceta digestiva. Entonces, yo voy a tratar de explicarle este punto porque yo no quiero que usted se me distraiga. Mire, atención con esto que le estoy presentando en pantalla. Yo mismo lo voy a leer. Dios es real, pero ¿por qué lo decimos? ¿Eso es una frase evangélica o es una frase que hablamos nosotros de manera tautológica? ¿O es una frase evidente? Vamos a ver. Dios es real. Diferentes religiones describen a Dios como una fuerza, un principio universal o un abuelo cósmico sobrehumano que se sienta en un trono blanco, así lo describen algunos, o en algún lugar vinculado de sus humildes súbditos. Este no es el Dios del cristianismo bíblico. Atención, no estamos hablando de una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. No estamos hablando de un principio universal, tampoco. No estamos hablando de un abuelo cósmico, tampoco. O no estamos hablando de un tipo sentado en un trono blanco. No es de eso que estamos hablando. El Dios de la Biblia es real y tiene una personalidad, características reales. Primer punto. Segundo punto, Dios es autosuficiente. Por eso en el cristianismo nosotros no necesitamos defender a nuestro Dios. Por eso el cristianismo no es violento. Por eso en el Antiguo Testamento usted tiene muerte, 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 muerte para conquistar. En el Antiguo Testamento eran los judíos que invadían naciones para conquistarlas y mataban a todos los habitantes en muchas oportunidades. Usted lo ha leído la historia. En el cristianismo, en el Nuevo Testamento, no hay violencia de esa magnitud. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es autosuficiente. No necesita defensoría. Él no necesita un tribunal de abogado ni juez civil. Él es autosuficiente. Todo lo que existe en él tiene su causa. Y la primera causa de todo lo que existe se llama Dios. ¿Y cómo así? Bueno, él mismo tiene su causa de existencia. La semana que viene vamos a ver si podemos demostrar que Dios existe. Eso es la semana que viene. Pero hoy estamos hablando del Dios del cristianismo, porque recuerden que lo de hoy es por qué somos cristianos. Entonces, estamos hablando del Dios del cristianismo. Entonces, la lógica y la razón dictan que para que cualquier cosa exista, primero debe haber un ser autoexistente sin causa. Se lo voy a repetir de nuevo. La lógica y la razón dictan que para que cualquier cosa exista, primero debe existir un ser autoexistente sin causa. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, usted se lo sabe. Ahora, para que Dios pudiera hacer eso, Dios tenía que existir antes del principio. Se lo voy a explicar de nuevo. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para que Dios pudiera hacer un principio, él debía existir antes del principio. Bueno, lo voy a dejar ahí porque no me quiero ir a la parte que vamos a tratar la próxima semana, con el favor de Dios. Entonces, primero, Dios es real. Segundo, Dios es autosuficiente. Tercero, Dios es eterno. ¿Y qué significa eso? Dios no está definido ni limitado por el tiempo. Él es atemporal. Él siempre lo ha sido y él siempre será. Señores, Salmo 90, versículo 2. Dios es infinito en sentido de que él está por encima y más allá de la creación. Es decir, ¿por qué el tema de no creo en Dios, Dios no existe? Porque queremos meter a un Dios creador dentro de la creación. Eso no es posible. Tú puedes poner la imagen de una persona en la computadora,
pero tú jamás podrás poner dentro de la computadora al creador de la computadora. Entonces yo podría decir, el creador de la computadora no existe. ¿Cómo? ¿Y cómo surgió la computadora? No, surgió de la nada. Ok, pero ¿cómo así? Porque yo pudiera interpretar el creador de la computadora desde dentro de su creación. Y para yo poder comprender al creador de la computadora, necesito salirme de la creación de la computadora. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿desde dónde queremos ver a Dios como creador? Desde su creación, dentro de su creación. Y yo lo he dicho en otra oportunidad y lo voy a volver a repetir. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios de creciente poderío, infinito. Y por eso todo lo ves que tú ves que todos los días descubrieron nueva galaxia. Claro, tienen que descubrir nueva galaxia porque Él es excelso, infinitamente grande. A eso nos referimos. Que pareciera ser hasta incorrecto decir infinitamente grande. Porque se supone que si es grande es un tamaño que se puede definir, pero es una forma de decirlo. Entonces Dios es eterno. Número 4, Dios es santo. Dios es perfecto. El término bíblico es Dios es justo. En el contexto negativo, Él no tiene maldad en Él. En el contexto positivo, Él es el complemento puro. Isaías 6:3. Así lo dicta de manera clara. Número 5, Dios es inmutable. ¿Por qué soy cristiano? Atención al Dios de los cristianos. Atiéndame aquí, por favor. Dios es inmutable. A diferencia de los dioses de otras religiones, Dios no cambia. Dios no es caprichoso. Ojo, atención aquí. Que a veces estamos predicando un Dios caprichoso. Un Dios caprichoso. Yo quiero hacer una pausa aquí. ¿Cómo yo puedo saber que se está predicando un Dios caprichoso? Quisiera que alguien me participe y me levante la mano, por favor. Deme su opinión, lo que usted quiera. ¿Cómo yo defino en un mensaje que yo estoy escuchando a una gente predicando y me veo que me está predicando un Dios caprichoso? ¿Quién me lo pudiera señalar? Vamos a ver. Un Dios caprichoso o manipulador. En el Salmo 115, usted ve que David dice que le han preguntado, ¿y dónde está ahora tu Dios? ¿Dónde está? Me preguntan los malos. David dice, Él está en el cielo, sentado en su trono y todo lo que ha querido ha hecho. No como los dioses caprichosos que son hechos por mano de hombre. Tienen ojo y no ven, mano y no palpan, pies y no caminan, boca y no hablan. No, eso dice David de los dioses caprichosos. Pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando nos están predicando un Dios caprichoso? Dígame si usted tiene una idea, aunque sea una idea, vamos a ver. Un Dios caprichoso. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces nos predican un Dios caprichoso donde no hablan que nos va a castigar si no hacemos tal cosa? Sí. ¿Usted no ha escuchado ese tipo de mensajes? ¿Cuántos conectores rarísimos ya tengo ahí? Porque como que no o sea, Dios es tal cosa, pero si yo no hago esto, me voy de una galleta que voy a caer virado de aquel lado. O voy a tener una consecuencia negativa porque yo no hice tal cosa. ¿A usted no le parece que ese es un Dios caprichoso? Dios no es caprichoso, señores. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, tenemos que entender esa parte. Él no es caprichoso. Es decir, la otra Dios es... se lo va a poner que es la... Es decir, que Dios no es impredecible. Sí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Malaquías 3:6. La reseña debe estar... Y entonces, ¿qué podemos decir de eso? Que Dios es justo. No tenemos que preocuparnos de que Dios sea justo con todo, sino califica en la curva y Él no tiene favorito. Apocalipsis 15:3. Él no tiene favorito. Es decir, no es caprichoso, no tiene favorito porque Él es justo. Pero en la parte de la justicia hay mucha gente que se pierde.
La gente confunde justicia con bondad. La gente confunde justicia con misericordia. Señores, justicia es justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Ay, ¿por qué yo estoy pasando esto? Dios es injusto. No. Justicia es darle a cada quien lo que se merece. Ahora, yo quiero hacer una pregunta porque lo siento mucho callado a ustedes. No. ¿Somos malos o no somos malos? Pregunto. ¿Somos malos, sí o no? Vamos a ver, abre el micrófono sin miedo. Es una pregunta abierta. ¿Sí o no? Claro que somos malos. Claro que sí. somos, pastor. Ok. Cuando nos vienen cosas malas, ¿es porque Dios es injusto o porque es justo? Y todo lo que menciona Humberto No, pero Yo siempre creo que Él es justo. Siempre creo que Él es justo. Es justo. Porque Él es justo. Entonces no es porque Él es injusto, nos pasan cosas malas, no. Nos pasan cosas malas porque nosotros somos malos. ¿Y qué tan difícil de entender es eso? Nos pasan cosas malas porque nosotros somos los malos. Eso es simple. Si nosotros fuéramos como Él, no nos pasaría. Entendiendo, pastor, que esas son las consecuencias. Es correcto. Dice Esas Fran, son las consecuencias ahí. correcto. Dice Fran aquí en el chat, nosotros no somos buenos ni sazonados, por cierto. Entonces, usted se pone a pensar, señores, ¿en qué mente puede caber? Usted póngase a analizar. ¿En qué mente puede caber hacer un virus para matar a 1.000 millones de gente? ¿Fue Dios que lo creó? No el hombre. ¿Y la consecuencia para quién es? Para el hombre, porque el hombre fue que lo creó. ¿En qué mente puede caber que tú te puedes robar 17.000 millones de un seguro de gente pobre en República Dominicana? ¿En qué cabeza de una gente puede caber eso? De gente que si ese seguro deja de funcionar, se van a morir miles de personas. Ah, pero eso cabe en la cabeza de un hombre malo. En la cabeza de Dios no cabe. Entonces, cuando los niños, pregúntele a mi esposa, por ejemplo, que trabaja en un hospital materno o en un hospital infantil más bien, y hay, donde solamente se atienden niños, y las cantidades de niños muertos que se sacan a diario. Sigue ahí haciendo ejercicio entonces. A diario. Y entonces, el que no está claro de quiénes somos, inmediatamente dice, Dios es un Dios malo, porque ¿cómo deja que ese niño se muera? Entonces la pregunta que yo tengo que hacer, ¿ese niño es producto de quién? ¿De Dios o es producto de seres malos? Ese niño es producto de seres malos, porque somos malos. Y entonces, en ocasiones ni siquiera se toma en cuenta Oye, María, la combinación de sangre. Déjame ver si fulano y yo somos compatibles antes de quedar embarazada o antes de yo embarazar a fulana. Déjame ver si somos compatibles genéticamente o sanguíneamente. Nada de eso se toma en cuenta. Al final a quien hay que culpar es a Dios, porque el malo es él dentro del conocimiento del hombre. Y dice Salomón en el libro de los Proverbios que para el hombre todos sus caminos son delante de él. Claro, para él, en su propia opinión. Pero delante de Dios todos nuestros caminos son torcidos. Y así lo dice la verdadera teología. Entonces, si yo entiendo que Dios es justo, entonces yo comprendo que lo que me pasa a mí no es porque Dios es malo, es porque el malo soy yo. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Eso es simple. Antes de la paz. Lo bueno que me pasa es simplemente misericordia. O sea, nosotros somos malos. Miren, señores, ahora mismo hay personas que están sentados en su casa analizando a quién van a engañar mañana. Oiga, analizando a quién van a engañar mañana, contra quién se van a levantar, a quién van a atracar, a quién van a tumbar, a quién va mañana. Es decir, a quién yo mañana voy a engañar para poder buscarme la comida. Y no hay otra forma de buscarse su comida, claro. Pero engañando es más fácil. Que lo plantea. Yo creo que vi como que Vinelma me levantó la mano. No, sí. Vinelma, levántate la mano. Sí, para decirle algo.
pero eso mismo. A ver si puede mandar ese documento, porque yo tengo el niño cargado y no puedo ponerme a copiar. Ah, pues está bien, mi estimada. Sí. Ok. Gracias. Entonces, miren bien. Dios es justo. Claro que es justo. Tenemos que tirarle para Dios es omnipotente. colinar con él. Dios es todopoderoso. Ninguna persona, Porque ya nación o confederación, la tesis ya está publicada. sea Tu nombre y mi nombre. terrenal o de un mundo sobrenatural, puede conquistarlo. Por eso yo digo que Dios no tiene enemigo. Porque ponerle enemigo a Dios es cualquierizarlo. Es decir, que Dios puede ser derrocado en cualquier momento o podría el enemigo tener la oportunidad de ganar. Yo digo que Dios tiene adversario y que tiene planes. Me gusta más de esa manera. Pero enemigo como tal no me gusta la frase. Como que una Sí. Dios puede hacer cualquier cosa que sea consistente dentro de su naturaleza, según Apocalipsis 19:6. Dios es unisciente. Que Dios sabe todas las cosas, sí. No hay nada que él no sepa. Así dice la Biblia en Proverbios 5:21. Dios es omnipotente, omnipresente. Sí, él es omnipotente, él es omnipresente. Dios puede estar en toda parte. Así dice Salmo 139, 7, del 7 al 12. Salmo 139. Habla que él puede estar en todo tiempo. Sin embargo, nunca hay un momento en el que él no esté cerca de ti. Es decir, yo no hago nada. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que esté lejos, que a pesar de que esté a una distancia geográfica distante, espiritualmente está cerca. Eso es lo que quiere decir el Salmo 139. Y entonces aquí viene la frase que parece caprichosa para muchos. Dios es amor. No parece que su naturaleza sea amor. ¿Y por qué? Oh, ¿cómo un Dios de amor quiere castigarme? Yo he explicado esto de tantas maneras diferentes y he dicho, ¿amo yo a mis hijos? A mí me han dicho mis hijos, papi, tú sí eres malo. Digo, pareciera que soy malo. Porque para ti la bondad es dejar que tú hagas lo que tú quieras y que incluso lo que tú estás haciendo te dañe. Pero como yo tengo la capacidad de ver por encima de ti que tú eres un muchacho que no sabe razonar todavía porque tu corteza prefrontal no está madura y no sabe medir todavía las consecuencias futuras, yo puedo ver hacia dónde tú vas. Y si no te corrijo, tú hoy me ves como malo, pero mañana va a decir gracias, papi, por direccionarme. Pero hay gente que entienden que lo que le ha pasado a ellos, porque Dios no puede ser amor, como un Dios de amor me castiga. De la misma manera que un padre justo y amoroso endereza a sus hijos. Y el versículo clave para hablar del amor de Dios, Juan 3:16, no hay otro, señores, que pudiéramos nosotros de manera tan tácita y tan específica hablarlo. ¿Por qué? Bueno, porque ahí va de manera lineal. Hablamos de tú a tú, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo en redención por nuestro pecado. Está claro, Juan 3:16. Y esta parte aquí, Dios es personal. Atención. Y esta es la parte con la que hay que responderle a cualquiera que quiera ser un universalista. A esos universalistas que dicen, no, porque él debiera estar aquí, debiera estar allí, porque yo no lo siento, yo no lo veo. Mi amor, es que Dios es personal. Tu experiencia con él debe ser personal. Dios no creó el universo como un relojero hace un reloj. Ustedes saben cómo un relojero hace un reloj. Él no le dio cuerda, ¿verdad? Y vamos a ajustar la hora y se atrasó. Vamos a ajustarla para ponerlo donde va. No fue así que Dios hizo el universo. De que si esto falla, después vamos a hacer esto. No, no fue así. Cuando la pila tenga descargada, le voy a hacer este botoncito aquí para ponerle la pila y después darle cuerda para ponerlo donde va. No fue así que Dios hizo el universo. Dios está involucrado personalmente en su creación.
manteniéndola unida con su poder. Y Él está personalmente interesado en su vida. Señores, a mí me dijo alguien el día pasado que la DGC hay que eliminarla. Yo cuando escuché eso me pareció descabellado, pero todo el mundo tiene derecho a la opinión. Y usted sabe por qué la gente opina, porque opinar es gratis. Si hubiera que pagar para opinar, la gente no opinara, la gente opina porque es gratis. Y escuchen esto, señores, yo me quedé pensando, mirando, digo, deme su punto de vista, ¿por qué usted dice que hay que eliminar la DGC? Sí, porque esa gente lo que están es molestando en la calle, como quieran los tapones y la que sé yo qué, y los problemas que hay. Y yo digo, ok. Usted no se ha puesto a verlo desde la parte correcta. Si a pesar de los DGC hay tapones, hay irregularidades en el tránsito, hay violaciones a las leyes de tránsito, ¿usted se imagina si no hubiera DGC? ¿Usted se imagina si no hubiera quien regule el tránsito? ¿Qué caos? O sea, si a pesar del caos que hay no hubiera DGC, ¿usted se imagina qué magnitud estuviéramos hablando? ¿Usted cree? Digo que si creo, estoy seguro, ¿eh? Porque ¿qué dicen las estadísticas de la OTT? ¿De qué habla? La Oficina Nacional de Tránsito Terrestre, ¿de qué habla? Dice que gracias a la eficiencia en muchos casos y la intervención de la DGC se han podido resolver muchas problemáticas. Imagínense con ese apagón que hubo. Aquí en Santiago hay lugares que si no hubiese visto DGC todavía hay gente que no ha llegado a su casa. Literalmente. Porque hay cruces que si no hay un DGC dirigiendo, no hay forma de cruzar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si a pesar de las maldades del hombre que usted ve, Dios no estuviera sustentando el mundo y Dios no tuviera revelado en el corazón de muchas personas, ¿dónde usted cree que estuvieran realmente al día de hoy? No hubiera forma nosotros de poder hablar de bienestar en este mundo, ni siquiera de relajo, sería una falta de respeto. Entonces, por último, Dios ha hablado. La razón principal por la que sabemos que Dios es personal es porque Dios se ha comunicado personalmente con su creación. Aunque hay mucho acerca de Dios que no podemos entender, pero para eso estamos en este estudio, no se ha escondido de nosotros. Dios ha hablado y queremos decir que Dios se ha revelado a nosotros de dos maneras distintas. ¿Cómo así? De dos maneras distintas se ha revelado Dios. O la revelación general de Dios. Mire lo que están anotando, apunte esto. Dios se ha revelado a nosotros de dos maneras distintas. ¿Cómo así? La revelación general de Dios. Una de las formas más poderosas e inmediatas en que Dios se ha revelado a través del universo mismo. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y cómo los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Cómo la cuentan? Es decir, ¿usted cree que el cielo se pueda estrellar cuando no va a llover? Eso es al azar. Que cada estrella esté exactamente a su distancia. Que si el sol tuviera un poquititico más hacia atrás, nos congelaríamos todos. Que si estuviera un poquititico más adelante, todos nos quemaríamos. ¿Usted cree que eso es al azar? Entonces, esa es la revelación de Dios general a través de su creación. Esa es la primera forma de cómo Dios se ha revelado. Exactamente, milimétricamente, todo colocado de manera exacta, específica, medible, sin violentar, sin que haya asimetría, sino todo simétrico, correcto, colindante, sin que una se pegue a la otra. Como dice la regla de la aritmética, dos reglas paralelas no se interceptan por más que se prolonguen. Lo que Dios ha hecho es precisamente eso. Estrella
grande, más gigante que el planeta, pero podemos verla dentro del planeta, miles de estrellas. La puso a la distancia específica, aunque una sola estrella es millones de veces más grande que la Tierra, nosotros podemos ver miles de ellas. Pero yo me pregunto, ¿usted puede entender lo que yo estoy diciendo? ¿Usted sabe lo que es? Que una sola estrella es millones de veces más grande que el planeta Tierra. Y usted y yo podemos ver miles de ellas a la vez. ¿Cómo sería eso? Explícame eso, por favor. Pastor, dígame, Clarín. dice que él la conoce por su nombre. Que la conoce por su nombre y la ubicó. Señores, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la puso a la distancia específica para que pudiéramos verla. Entonces, esa es una de las formas como Dios se ha revelado en la forma general. Cuando nosotros vemos su creación, lo delicado, el equilibrio del universo, es un mensaje de Dios, señores, que Él existe y que se preocupa por nosotros. La Biblia lo dice. Mire lo que dice Romanos 1:22. Desde el momento en que se creó el mundo, la gente ha visto la tierra y el cielo y todo lo que Dios hizo. Puede ver claramente sus cualidades visibles, invisibles, su poder, entorno y su naturaleza divina. Así que no tiene excusa alguna para no conocer a Dios. ¿Está claro? Véanlo ahí, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 1:20. Eso está clarito como el agua. Esa es la parte número 1. Entonces, la otra parte es tan asombrosa y maravillosa en su creación y tanto como apunta a la existencia de Dios. Necesitamos más información. Por ejemplo, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Cómo llegamos a conocer a un Dios personal? ¿O cómo podemos hablar de este Dios personal? Entonces, tenemos a un Dios que se ha revelado de manera general y de manera, la segunda, de manera especial. De manera general es cuando vemos su naturaleza, su creación, todas las maravillas de que hablan de su existencia. Y de manera especial es cuando Él de manera personal trata con cada uno y se revela al hombre desde lo interno del hombre. Cuando de manera interna Dios converge en el hombre, como dice Apocalipsis: si alguno abriere la puerta, yo estoy a la puerta y llamo y tocaré. Si alguno la abriera, entraremos y cenaremos con él. Dicho de otro modo, esa parte de la parte especial de Dios es el trato individual, personal, que Dios hace con cada individuo. Entonces estamos hablando de dos maneras de Dios revelarse: la revelación general y la revelación especial de Dios. Dígame si estamos claros hasta ahí, por favor. Dígame que sí, si estamos claros. Si no, denme la duda para que la detallemos. Sí. Amén. Entonces, para no hacerle cansón, mire, la semana que viene vamos a continuar con el mismo tema del cristianismo, porque es muy largo el tema. Podemos probar que Dios existe. Usted lo puede ver ahí en la pantalla. Amén. Podemos probar que Dios existe, claro, bajo las mismas directrices de hablar de religiones y cultura del mundo y por qué